Si alguna vez te has sentido fuera de lugar en una conversación, si alguna vez has mirado a tu alrededor y te has preguntado por qué la gente se esfuerza tanto por encajar, si alguna vez has sentido que las interacciones sociales son una actuación ridícula en la que no tienes ningún interés en participar, entonces, este vídeo está pensado para ti. Y si nunca te has sentido así, quizás sea momento de preguntarte, ¿has estado viviendo una mentira? Porque hoy vamos a explorar una verdad incómoda. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, la vio con claridad penetrante. La mayoría de las personas viven atrapadas en una máscara. Se visten, actúan y hablan según cómo creen que deberían hacerlo, no porque sea quienes realmente son, sino porque han sido condicionadas a buscar aprobación. Y ahora la pregunta que nadie se atreve a formular. ¿Aprobación de quién? Piénsalo. ¿Cuántas conversaciones sin sentido has soportado solo para no parecer descortés? ¿Cuántos chistes has fingido reír sin sentir diversión alguna? ¿Cuántas veces has sentido que cada intercambio social es una transacción, un intercambio silencioso de tu autenticidad a cambio de aceptación? ¿Y a qué precio? Jung comprendió algo crucial. Cuanto más consciente te vuelves, más absurda te parece esta actuación social, no porque seas arrogante, sino porque ves lo que otros se niegan a ver. Ves las máscaras, las mentiras disfrazadas de cortesía, la fragilidad de un mundo construido sobre la ilusión colectiva, donde todos buscan desesperadamente validación en los ojos ajenos. Y lo más inquietante, descubrirás que la mayoría de las personas preferiría no verlo en absoluto. La sociedad no está diseñada para hacerte pensar, sino para distraerte. Porque cuando empiezas a pensar en serio, comienzas a notar las grietas. Te das cuenta de que la mayoría de las relaciones son huecas, de que la mayoría de las conversaciones son ruido y de que el esfuerzo por encajar es una lenta forma de autoanulación. Aquí yace la paradoja. Si eres lo suficientemente consciente para darte cuenta de esto, también eres lo suficientemente consciente para sentir la soledad que conlleva. Porque, seamos honestos, cuanto más despiertas, menos perteneces. Y la gente lo percibe. Nota tu resistencia a unirte a la histeria colectiva. Observa que no participas en los rituales sociales con el mismo entusiasmo ciego, y eso los inquieta, porque tu sola presencia amenaza la burbuja frágil en la que viven. Jung no lo endulzó. La soledad suele ser el destino del alma individuada, y duele. Duele porque la sociedad nos ha enseñado que la felicidad está en la conexión, en la pertenencia, en los círculos de amigos. Pero, ¿qué sucede cuando esas conexiones son superficiales? ¿Qué pasa cuando descubres que el precio de socializar es renunciar a tu propia autenticidad? Entonces empiezas a apartarte y comienzas a atesorar tu tiempo más que la aprobación ajena. Y entonces ocurre algo fascinante. Al principio, la soledad se siente como un castigo, pero poco a poco se convierte en un privilegio. Porque en la soledad encuentras lo que la sociedad trata de mantenerte alejado a toda costa, la paz interior. Para Jung, hacerse consciente era tanto un don como una carga. Cuanto más comprendías el mundo, menos te maravillaba. Cuanto más conocías la naturaleza humana, menos querías participar en sus juegos. Y muchos se equivocan al pensar que esto es un llamado a la misantropía, a odiar a los demás o rechazar todo contacto humano. Pero no es así. Se trata de discernimiento, de saber distinguir entre una conexión auténtica y una obligación social, de darte permiso para elegir cuándo y con quién comprometerte, en lugar de seguir la corriente de las expectativas. De entender que la verdadera inteligencia no busca validación externa. Aquí viene lo más intrigante. El momento en que dejas de perseguir la aceptación, algo cambia. La gente lo percibe. Ve que no estás desesperado por encajar, que tu identidad no se desmorona si no estás invitado a la próxima reunión. Y eso los confunde,
porque la mayoría están encadenados a la necesidad de ser vistos, escuchados y aprobados. Pero tú, al no jugar ese juego, te conviertes en un misterio que intimida y fascina. Porque la gran ironía es que cuanto menos anhelas la validación social, más poder tienes sobre ella. La verdadera libertad comienza cuando dejas de preocuparte por lo que otros piensen de ti. Así que la próxima vez que alguien te diga que deberías socializar más, que deberías esforzarte por ser más extrovertido o como todo el mundo, recuerda esto: no eres tú quien está equivocado, eres quien ha visto la verdad. Y la verdad, para la mayoría, resulta demasiado incómoda de aceptar. Una vez que te das cuenta de que no necesitas la validación social, descubres un nuevo aliado: el silencio. El silencio te hace pensar, y pensar es peligroso. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante. Redes sociales, conversaciones triviales, noticias diseñadas para provocar reacciones. Todo está construido para mantenerte en un estado de distracción perpetua. Carl Jung no solo entendió esto, sino que lo vivió. Pasó gran parte de su vida apartado del ruido colectivo, inmerso en el pensamiento profundo, el análisis simbólico y la introspección. No era misantropía, sino conciencia pura. Jung comprendió que el clamor externo solo enturbia el mundo interior. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Confunden la soledad con el aislamiento. Pero hay una gran diferencia entre estar solo y estar aislado. Estar solo es una elección de poder. Elegir profundidad sobre superficie, calidad sobre cantidad. El aislamiento, en cambio, es una sentencia, lo que siente quien ansía pertenecer pero nunca encaja. Y he aquí la ironía: quien busca desesperadamente aceptación siempre será rechazado, pero quien la rechaza por elección nunca está verdaderamente solo. Porque, cuando recorres tu propio camino sin preocuparte por la aprobación ajena, atraes a quienes realmente importan. Personas pensantes, curiosas, que no necesitan llenar cada segundo de sus vidas con ruido vacío. La inteligencia no es antisocial, simplemente rechaza lo trivial. Piénsalo. Las mentes más brillantes de la historia no eran antisociales, pero tampoco malgastaban su tiempo en charlas vacías. Da Vinci pasó años inmerso en su obra sin necesidad de compartir cada idea. Nietzsche se distanció de la sociedad cuando comprendió que sus ideas eran demasiado para las mentes convencionales. Tesla trabajó obsesivamente en sus inventos, comprendidos solo por unos pocos elegidos. Todos ellos fueron vistos como excéntricos y difíciles porque no se sometieron a la norma. La vida social moderna no es más que una secuencia predecible de rutinas destinada a mantenerte dentro del sistema. Desde que naces, te enseñan que la aceptación es la meta, que necesitas amigos, que debes pertenecer a un grupo y que el aislamiento es algo malo. Pero nadie te dice que la mayoría de los grupos existen por miedo a la soledad, no por verdadera conexión. Nadie te cuenta que muchas personas con grandes círculos sociales se sienten profundamente vacías. Nadie te dice que las grandes revoluciones y los descubrimientos más importantes nacieron de mentes que se atrevieron a romper con el ruido. Muchos creen equivocadamente que la solución es rechazar la sociedad por completo, convertirse en ermitaños o desconectarse totalmente. Pero el verdadero poder no está en huir del mundo, sino en saber cuándo comprometerse y cuándo retirarse, en moverte entre las sombras cuando el ruido es insoportable y emerger con impacto cuando realmente importe. Piensa en los grandes estrategas. No siempre estaban en el centro de la batalla, pero cuando aparecían, su presencia no pasaba desapercibida. Quienes comprenden de verdad la vida no son ni esclavos de la sociedad ni fugitivos de ella. Son jugadores silenciosos. Mueven sus piezas sin anunciarlo. Construyen en la oscuridad. Y cuando el mundo lo nota, ya es demasiado tarde, porque ellos ya han ganado sin necesidad de atención. Jung
Creía que la conciencia superior estaba destinada a la soledad, no como castigo, sino como ventaja. Solo en la soledad puede surgir algo de verdadero valor. ¿Y qué sucede con quienes no entienden esto? Quienes creen que la felicidad está en la aprobación de los demás. Permanecen atrapados en un ciclo de dependencia. Cada foto que suben, cada historia que comparten, cada opinión que expresan, todo calculado para provocar una reacción, un me gusta o un comentario que les convenza de que existen. Pero he aquí la cruda verdad. Si tu existencia depende de las reacciones ajenas, nunca habrás existido de verdad. Eres solo un reflejo de lo que los demás esperan de ti. Y eso es lo opuesto a la libertad. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras sin consecuencias, ni en no necesitar la aprobación de nadie para hacer lo que realmente deseas, ni en depender del ruido para sentirte vivo. Consiste en poder sentarte en completo silencio, a solas, sin ansiedad ni necesidad de rellenar cada espacio vacío con distracción. Y si no puedes hacer eso, no eres libre, eres prisionero del ruido. Jung comprendió esto con más profundidad que la mayoría. Por eso se volvió hacia adentro, no como un acto de rechazo, sino como un camino hacia la claridad. Solo desde la distancia se puede ver la verdad con nitidez. Solo en el silencio puedes escuchar tu propia voz. Y si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo ya lo sabías. Intuías que algo en la vida social moderna estaba mal, que muchas de tus interacciones eran rituales, y que el verdadero crecimiento no ocurre en el ruido, sino en la introspección. Entonces, la pregunta es, ¿tendrás el valor de aceptarlo? Porque una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. El mundo se vuelve intolerable, las conversaciones triviales te resultan absurdas, desaparece la necesidad de encajar y todo lo que queda es la verdad. La soledad no es un castigo, sino un privilegio reservado para quienes tienen la fortaleza de soportarla. Ya no puedes mentirte a ti mismo, no puedes obligarte a disfrutar lo que antes te parecía normal. No puedes fingir que las conversaciones vacías te llenan o que la validación externa significa algo. Y ese es el punto de no retorno. Aterrador, ¿verdad? Porque la mayoría pasa la vida intentando encajar, haciendo sacrificios silenciosos para ser aceptados, silenciando partes de sí mismos para mantener a los demás cómodos. Pero tú no puedes hacer eso, porque ahora entiendes algo que la mayoría jamás comprenderá. La vida no trata de encajar, sino de descubrir lo que realmente resuena en tu interior y tener el coraje de seguir ese camino, aunque signifique caminar solo. Y aquí yace la paradoja más brutal. Cuanto más te atreves a ser tú mismo, más magnético te vuelves, porque la gente ansía autenticidad, pero pocos tienen el valor de ser auténticos. Aquellos que lo son, los que actúan sin miedo ni necesidad de aprobación, son quienes alcanzan la verdadera libertad. Hay un tipo de persona en este mundo que no persigue la atención, que no suplica validación y que no se moldea para encajar en las expectativas sociales. Camina en silencio, a menudo sin ser notada al principio, pero su esencia es tan sólida y auténtica que no puedes evitar sentirte atraído por ella. Estos individuos no buscan seguidores ni fabrican máscaras ni asumen roles para ganar admiración. Y, sin embargo, terminan siendo los referentes, los que inspiran el cambio, los que se recuerdan mucho después de abandonar la sala. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad interior es rara, casi sagrada. En un mundo donde la mayoría usa máscaras para sobrevivir, quien vive sin una se vuelve inolvidable. Su presencia habla más alto que sus palabras. Su silencio transmite más poder que el ruido de la mayoría. Y una vez que lo has visto y sentido, resulta imposible olvidarlo. Despierta algo en ti, un recuerdo, un susurro de tu alma que dice, esto es lo que he estado buscando. Y ahora que lo has sentido, que esa semilla ha germinado en tu conciencia, debo preguntarte, ¿qué vas a hacer con esto? Claro, puedes ignorarlo,
fingir que este momento nunca existió, desplazarte a la próxima distracción y volver a la versión de tu vida que encaja perfectamente con las expectativas. La versión que sonríe cuando debe, que acepta cuando no quiere y que sigue reglas escritas por otros. Puedes hacer eso. Es el camino más fácil, el más seguro, el de menor resistencia, en el que nunca tendrás que enfrentarte a ti mismo frente al espejo y hacerte las preguntas difíciles. Pero hay otro camino, uno mucho más difícil, el camino del despertar, del malestar, de despojarte de todas las capas que pasaste tu vida construyendo. Es el camino en el que empiezas a ver el mundo tal como es, no solo a través del lente que te enseñaron a usar, sino con tus propios ojos, con tu propia verdad. Es el camino en el que aceptas que nunca serás plenamente comprendido por la mayoría y haces las paces con eso, donde dejas de traicionar tu alma solo para pertenecer a lugares que no vibran con tu energía, donde renuncias a la necesidad desesperada de ser querido, aceptado o normal, y en su lugar empiezas a vivir desde un lugar de profunda alineación. Comienzas a tomar decisiones no basadas en lo que los demás esperan de ti, sino en lo que tu yo interior te exige. Comienzas a presentarte como la versión más honesta de ti mismo, incluso si es inconveniente, incómodo o te mantiene solo. Y déjame decirte algo, este camino no es fácil. A veces es solitario y brutal. Renunciarás a viejas versiones tuyas como piel muerta. Llorarás por las ilusiones que considerabas verdades. Perderás personas. Cuestionarás todo. Pero ganarás algo mucho más valioso. Te encontrarás a ti mismo y nada podrá compararse con esa claridad. Ya no tendrás que esforzarte por encajar, porque descubrirás que nunca estuviste destinado a hacerlo. Ya no perseguirás el amor ni la aceptación, porque verás que tú eres amor y no necesitas demostrar tu valía a nadie. Al final, hay dos tipos de personas en este mundo, las que se adaptan para sobrevivir y las que despiertan para prosperar. El primer tipo elige la comodidad, la familiaridad y la aprobación, y vive en silencio compromisos. El segundo se despierta, ve a través de la ilusión y siente el llamado de algo más profundo. Una vez que prueba esa libertad, no hay vuelta atrás. Puede que sea incomprendido, puede que camine solo un tiempo, pero deja huella, no a través de la fama o la fortuna, sino a través de su presencia, su propósito y la forma en que su energía transforma todo a su alrededor. Así que te pregunto de nuevo, ¿qué tipo de persona eres? ¿Estás listo para salir de la ilusión? ¿Estás listo para dejar de esconderte, dejar de conformarte, dejar de jugar en pequeño? ¿Estás listo para vivir tu verdad, incluso si eso incomoda a los demás? Si has llegado hasta aquí y sigues escuchando, sé que hay algo dentro de ti que lleva tiempo esperando esto. La certeza de que no estás solo en este despertar. Por eso, te invito a hacer algo simple pero poderoso. Deja un comentario que diga, el silencio es poder. Haz saber al mundo que estás listo para vivir bajo tus propias reglas, no las que te impusieron. Deja que otros como tú te encuentren. Y si algo de este mensaje resonó en tu interior, si despertó algo en ti, si te recordó quién eres realmente bajo todo el ruido, suscríbete. Esto es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir, mucho más por despertar en ti. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, sigue tu camino, incluso si nadie más lo entiende todavía. Especialmente si nadie más lo entiende todavía. Así sabrás que vas por buen camino.